Ciudades invisibles. Porque no pasa todo por la capital. Vamos a dar una mirada desde el litoral. Y nuestro compañero Álvaro Guigú se encuentra en Paysandú. Qué preocupados que nos tuvo, Diego, ¿eh? Tremendo. Porque la verdad que tratábamos de tener contacto con él y no lo lográbamos y estábamos realmente preocupados. ¿Cómo le va, Álvaro? Bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Cómo les va? Muy Diego, bien. Fernanda, audiencia. El Fede también está acá. Y Fede. Un gusto recibirte, Álvaro, y como decíamos, fueron días realmente complicados en Paysandú, ¿verdad? Sí, pero el viento no nos voló. No hubo esa suerte. Estamos hablando que hace unos días, a las 7 de la mañana, la ciudad de Paysandú vivió algo que creo que no había vivido antes, si no me equivoco. Una turbonada que habrá durado 10 minutos, Álvaro. Sí, más o menos. No se sabe a ciencia cierta, o mejor dicho, sí se sabe, pero genera muchas dudas si fue turbonada, si fueron tornados específicos. Hay algunas fotos que se captaron sobre todo desde la vecina ciudad de Colón, donde claramente se ve algún tornado sobre la ciudad de Paysandú, pero bueno, las autoridades de Inumet estuvieron recorriendo el lugar, habían marcado una conferencia de prensa en Paysandú, en el lugar que visitaron, que fue suspendida a último momento, seguramente por decisión de altas esferas del gobierno o del instituto de Inumet, pero lo cierto es que también eso generó un poco de malestar porque Inumet tomó la decisión de venir a territorio para evaluar, para diagnosticar realmente qué era lo que había sucedido, y se suspendió a último momento una conferencia de prensa que ellos mismos habían marcado. Y bueno, también eso fue en paralelo a lo que fue la visita al presidente de la República con el ministro de Defensa, con las autoridades del SINAE. Más allá de que el jueves anterior a ese lunes, recordemos, esto sucedió el lunes pasado, el lunes 11 de julio a las aproximadamente 6:55, 6:50 de la mañana. El ojo de la tormenta fue de unos 10 minutos y ahí fue donde generó la gran mayoría de los destrozos. La particularidad que tuvo, ha habido episodios anteriores en Paysandú, algo menores, no de tanta magnitud, no de vientos de tanta fuerza como estos que superaban los 120 kilómetros por hora, pero siempre fueron en lugares específicos. Yo recuerdo un compañero de trabajo donde por allá por el 2002, donde un tornado le voló un techo, le rompió parte de su casa, le tiró su vehículo 300 y pico de metros, pero fue muy específico, pasó por una franja de la ciudad, no tocó la trama urbana. Las características y la particularidad que tuvo esta tormenta es que generó destrozos prácticamente en todo el ancho de la capital del departamento. Estamos hablando de un lugar que tiene demasiada distancia. Por ejemplo, entre Casablanca, que es el poblado del frigorífico que está a unos 19 kilómetros del centro, hasta la otra punta, digamos, hasta Constancia, que está a 12 kilómetros del centro, estamos hablando de un radio aproximadamente de 30 y pico kilómetros que abarca toda la ciudad de Paysandú, y generó destrozos a lo largo y ancho, en distintos puntos. La costanera del balneario contra el río Uruguay fue una de las zonas donde más se devastó, con caídas de antenas de radio, con caída de árboles, pero por ejemplo también cayeron 3 antenas de radio, o algunas fueron dobladas a la mitad, y las 3 en lugares distintos, una contra la costa, contra el puente prácticamente, contra la frontera, otra en lo que es la zona de San Francisco, ruta 3 al norte hacia Salto, en la zona suburbana y zona rural de Paysandú, y otra en pleno centro, donde era la terminal vieja, donde es el hospital, al lado del hospital,
que es Casino FM. Entonces, realmente fue una tormenta extraña, particular, que no se recuerda que se haya dado por lo menos en los últimos años y que generó, bueno, 100 y pico de 500 hogares con problemas, desde voladura de techos a caída de muros, a distintos daños que por suerte, salvo algunas lesiones, salvo algunos heridos, pero que no revistió mayor gravedad, no se tuvo que lamentar ninguna vida humana. Los daños fueron materiales, pero bueno, todavía se está en la etapa de reconstrucción, llegando mucha ayuda, y eso es lo primero que hay que hacer, agradecer las distintas acciones de solidaridad a lo largo y ancho del país que se generaron, que muestra una vez más, como pasó con Dolores hace algunos años atrás, como pasa cada vez que hay inundaciones, la solidaridad del pueblo uruguayo, ¿no? Claramente, Álvaro, queríamos hablar un poco de eso, de cómo reaccionó la sociedad, no solo de Paysandú, sino de departamentos vecinos, incluso desde Montevideo, en lo que es la ayuda hacia los damnificados. La sociedad siempre reacciona solidariamente y hay una historia de organización social en nuestro país importante, a través de los distintos tipos de organizaciones, ya sean sindicales, religiosas, no gubernamentales. Enseguida la solidaridad se hace presente, se organiza, y en cada momento trágico que vive una población empieza a llegar ayuda de todo el país. Eso ya hay como una gimnasia, como un ejercicio casi que automático, que a medida que pasa algo se activan los distintos mecanismos de organización para hacer llegar la solidaridad, para centralizar esas donaciones y llegan a los lugares. Es muy difícil que no lleguen. Siempre ha llegado, muchas veces se canaliza a través del SECOED como ente, como organismo dispuesto por nuestro Estado para coordinar las emergencias a nivel departamental. El SECOED es parte del Sistema Nacional de Emergencia, y bueno, creo que en los últimos años el Uruguay ha tenido una política pública que a través de la ley instalada por Tabaré Vázquez de la creación del Sistema Nacional de Emergencia, y algo que ha tenido continuidad en los gobiernos anteriores y en este también, es el rol que juega el SINAE, que es quien debe conducir la emergencia. Ahí tal vez hay algunos matices con este periodo de gobierno actual, donde, sobre todo en el trabajo de prevención y en el trabajo de planificación, no se está haciendo como se venía haciendo, y eso puede impactar o no en resultados, en consecuencias, pero lo cierto es que hay una forma muy distinta a trabajar de la que se venía teniendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha cambiado, crees vos, en, por ejemplo, la asistencia en situaciones así, que haya generado alguna complicación ante una emergencia, como fue lo que pasó la otra semana? Yo creo que en la asistencia no tanto, en la asistencia tal vez no se nota tanto. A ver, Uh-huh. la asistencia que hace el Estado ante este tipo de emergencias, lo primero que tiene es que siempre llega tarde. Pasó en Dolores, obviamente pasa también ahora en Paysandú, pasó cuando los incendios a principios de enero, tanto en Paysandú como en Canelones. Siempre la asistencia del Estado va a llegar tarde a lo que es la emergencia que vive la población que se ve afectada. Porque sí, porque los tiempos del Estado son otros, no son los tiempos de las personas, de las familias que están en la diaria. Debería haber un mecanismo mucho más rápido de respuesta de asistencia, porque situaciones de emergencia como un incendio que te devasta toda una producción, que te puede llegar a devastar tu hogar, y por ejemplo, lo que tal vez no dimensionamos, que en enero estuvimos a punto de sufrir la devastación hasta de una localidad si los incendios no se hubieran podido controlar a tiempo, y si se hubieran comportado de otra forma. Ahí tenemos... En este caso, familias que perdieron la casa o que perdieron gran parte de su casa y que necesitan la solución al otro día, porque además, si no, primero, todo lo que lleva tener que resolver dónde la familia se alberga, tener que resolver qué hace con el lugar, porque con su vivienda, porque lamentablemente hay determinados seres en esta sociedad que
que aprovechan la circunstancia para delinquir, para robar, no les importa que haya sido una casa que fue devastada por una tormenta y cumplen con su cometido de igual manera, ¿no? Álvaro, ahí tenemos otra reacción de la sociedad, que es el tema de las brigadas de los sindicatos. Me estoy refiriendo específicamente a la brigada Agustín Pedrosa del Zunca, que estuvo, como bien decías, en el verano, en enero fue lo de Piedras Coloradas, el incendio, que estuvieron dando una mano, y también ahora la están dando, que se están anotando trabajadores de todo el país para ir a Paysandú a apoyar. ¿Alguien más organizado está ayudando a esta gente damnificada? Bueno, ese es un claro ejemplo del nivel de organización que tiene social que tiene nuestro país y del compromiso solidario. Y bueno, el Zunca tiene una historia a través de su brigada Agustín Pedrosa que incluso hoy creo ha trascendido el Zunca y hay muchos compañeros y compañeras que aunque no pertenezcan a la construcción, aunque no estén en ese sistema de respuesta solidaria que se ha dado organizativamente el Zunca, que es sumamente importante y que tiene un mecanismo realmente de destacar en cuanto a su nivel organizativo y su rápida respuesta y también a garantizar que los trabajadores y trabajadoras de la construcción puedan cumplir con esas horas solidarias, que creo es sumamente importante y destacar, y que hoy ha trascendido y se ha expandido, y ya no son solo los trabajadores y trabajadoras de la construcción, sino que son trabajadores y trabajadoras de todos lados, gente desocupada, gente que quiere dar una mano y que enseguida se arrima porque sabe que la brigada Agustín Pedrosa tiene esa historia de dar respuesta de forma solidaria, y bueno, eso permite que haya un material humano que de otra forma sería casi imposible contar, y que bueno, termina siendo una ayuda muy importante para el Estado a la hora de respuesta, para los ECOEDA a nivel departamental, para el SINAE. Creo que en los incendios en un momento el Estado lo vio como con cierto recelo a que participaran brigadas voluntarias dando una mano, pero es lo que hace que tengamos material humano para dar respuesta, si no sería imposible, o sea, y acá ya uno tiene que pensar, a ver, si la respuesta ante las emergencias, ya sea del tipo que sea, va a ser el personal que el Estado tiene para responder, va a ser insuficiente. Primero porque hubo un recorte a la mitad del presupuesto, por ejemplo, en los organismos que tienen que dar respuesta. ¿Cuáles son los organismos que dan respuesta ante una emergencia? Los bomberos, la policía, defensa. Bueno, si todos esos organismos tuvieron recortes en su presupuesto, ¿de dónde van a salir los recursos para, ante una situación de emergencia, tener los recursos humanos y materiales necesarios? Gracias a este tipo de niveles de organización voluntaria, como por ejemplo el Agustín Pedrosa, y en los incendios lo vivimos, y ahora también otras brigadas que se arman desde el plenario del PCNT, desde FUGBAN, desde, por ejemplo, la Iglesia Valdense también ha destinado compañeros y compañeras a la hora de dar una mano voluntariamente, organizaciones políticas, entonces brigadas juveniles, movimientos estudiantiles. Entonces todo eso, el Estado, en lugar de tener cierto recelo con esas organizaciones, lo que debería hacer es generar herramientas y mecanismos de trabajo conjunto para poder estar a la altura a la hora de responder. Yo decía que la asistencia tal vez no se siente tanto, sí siempre sigue llegando tarde, como ha pasado históricamente por los tiempos del Estado, que no son los mismos que de los seres comunes, y lo que sí hay una gran diferencia con lo que se venía haciendo y lo que se hace ahora es en cuanto al rol que tiene el Sistema Nacional de Emergencia y los ECOEDA a nivel departamental, y cómo cuando no se está en situación de emergencia, cuando no hay que estar respondiendo ante una emergencia, se trabaja en planificación, se trabaja en prevención, y eso con los incendios nosotros lo destacamos y lo observamos, que fue el gran debe haber trabajado 6 meses que se tuvieron, porque era el único pronóstico que había de sequía, trabajado 6 meses en tratar de tener políticas de prevención y de poner el foco en ese lugar,
en esas zonas y tratar de minimizar los riesgos. Esto no se podía prever, o sea, uno no puede prever cuándo va a venir una tormenta de este tipo y planificar con tiempo. Ahora, lo que sí también, y ahí es donde queda una enorme duda, porque las autoridades de Inumet en la comunicación telefónica que tuvieron desde Montevideo antes de venir a Paysandú, fue que el jueves, recordaban ellos que el jueves se alertó mediante sistemas de alerta que tiene Inumet y se alertó a las autoridades que correspondía, llámese SINAE y SECOED, deben ser las autoridades que deben registrar estas advertencias, que podía haber en algún momento tormentas de este tipo, menores o mayores. Y a veces se menosprecia o se subestima este tipo de avisos. Y bueno, no se trabaja desde la forma que se debería, comunicacionalmente, advirtiéndole a la población que pueden suceder fenómenos. Y bueno, si a estos fenómenos encima te agarran desprovistos, te agarran desprevenido, bueno, generan daños mucho mayores. Y ahí es donde el Estado no se puede permitir que sucedan estas cosas. Álvaro, una de las cosas que pedían cuando recién empezó, porque la tormenta de viento arrasó con todo, pero después siguió lloviendo, era nylon de silo. Y yo, como buena montevideana, pregunté qué era nylon de silo. No googleé, pregunté a un compañero allá de Paysandú. Y bueno, me explicó lo que era, que lo estaban buscando, necesitaban que lo donaran, y quienes tienen esos nylon de silo son quienes tienen campo y trabajan en el campo, ¿verdad? ¿Se consiguió eso, las donaciones de ese tipo de nylon especial grueso para poder tapar las casas y que se moje lo menos posible las cosas de la gente? Sí, no sé bien si en el número que se necesitaba, pero sí hubo donaciones de ese tipo. Tal vez debería ser ese nylon de silo un gran aporte que podrían hacer los mal llamados Maya Oro por parte del presidente de la República, porque claro, es un elemento porque son ellos que lo tienen, costoso, ¿verdad? Sí. Claro. No, y además se vende en el mercado, pero es costoso y a veces es muy difícil de conseguir. El nylon de silo, para que la audiencia tenga claro, es un nylon de un grosor especial que se usa para el almacenaje de granos en plena cosecha, en pleno campo. Muchas veces, cuando todavía el grano no está pronto, se almacena, y seguramente alguien habrá visto al costado de la ruta, dentro de los campos, en épocas de cosecha, que hay una tira larga de como una especie de tubo de nylon blanco. Bueno, es ese nylon que se usa para almacenar el grano en el campo antes de llevarlo a los silos. Ese material es un material costoso, hay en el mercado, pero es costoso y muchas veces es muy difícil de conseguir, sobre todo en grandes cantidades, y bueno, sería bueno que se tenga un stock de emergencia para dar respuesta a este tipo de emergencia, ¿no? Álvaro, las familias que sufrieron mayores pérdidas, ¿no?, con respecto a su hogar, actualmente ¿dónde se encuentran? Bueno, la gran mayoría de las familias resolvieron, y esto lo informaba el SECOED y el propio intendente en el día de ayer. Hoy va a estar el intendente que justo además estaba en un viaje, si no me equivoco, oficial por España. Va a estar recorriendo junto a autoridades del Ministerio de Transporte. Por ejemplo, vienen las autoridades de OFI y de ONFI a recorrer los clubes deportivos, que también fueron otros de los grandes perjudicados. Por ejemplo, hubo un club de fútbol que se le voló íntegramente el techo de su sede social, una sede que venía teniendo mucha actividad, y se la destruyó por completo. Y así distintas instituciones, hay alrededor de 12 denuncias de instituciones deportivas con daños. La gran mayoría de las familias perjudicadas resolvieron esto lo informaba el SECOE, resolvieron por sí mismos, ya sea en casas de amigos, de familiares, hospedarse mientras lograban solucionar. Se organizaron para cuidar su vivienda, fueron resolviendo con los materiales que acercaba el SECOED cómo hacían el mientras tanto. Y bueno, hoy se está en la etapa de reconstrucción con ayuda material por parte del SECOED, por parte del SINAE,
mucha gente que termina resolviendo por su vía, primero por un tema de solucionarlo lo antes posible y no esperar a los tiempos del Estado, y también porque, bueno, hay determinadas condiciones que lamentablemente el Estado pone a la hora de dar respuesta, va priorizando, y está bien que se haga a los más necesitados, pero no que se prive de esa ayuda, por ejemplo, a familias trabajadoras que jamás tienen previsto y no tienen la capacidad de ahorro para prever, bueno, si mañana se me vuela un techo, tengo plata ahorrada para comprarlo, ¿no? Tal cual. Pero a veces las autoridades parecen vivir una realidad que no vive la grande mayoría populares del país. Sí, y esto no es nuevo. Seguimos con el tema de los universos paralelos, ¿verdad, Diego? Tal cual que sí, lo veíamos con la universidad y ahora también en la situación del interior del país y de lo que se vivió en Paysandú. Álvaro, muchas gracias por esta nueva columna como siempre y nos estaremos volviendo a escuchar en 15 días, ¿te parece? Dale, la única reflexión final es, está bien que tengamos un gobierno y un presidente que haya decidido gobernar de forma netamente presidencial, de forma individual, atacando las realidades que hay a diario con su secretario de Estado que entienda conveniente en su momento, pero estas situaciones requieren sí o sí de una atención y de un trabajo y de una política mucho más alta, y la política pública no se construye desde el yo digo y el resto respalda o acata, sino construir entre todos y poner de todo para poner el interés ciudadano por encima. Tal cual, Álvaro. Un beso grande, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Abrazo. Estás escuchando Ciudades Invisibles.